Amigos de Cara y Sello en ATV+. Hace algunas semanas conversamos aquí con un experto hablando de petróleo y nos interesó ir a Talara, porque hemos leído mucho sobre Talara, sobre el PMRT famoso, ¿no es cierto?, el proyecto de modernización de la refinería Talara. Hemos leído incluso los tweets venenosos del expresidente Alan García, que todo lo ve negro, ¿no? Todo en su gobierno era perfecto y ahora todo es negro. Bueno, y dice que cuesta 6.000 millones, dice miles de cosas. Y la verdad es que nos picó la curiosidad. Bueno, nos hemos ido, personalmente, he ido con el equipo de Cara y Sello a conocer en vivo y en directo, a tocar la refinería de Talara, y les pasamos hoy el primer reportaje. Vean ustedes cuál es la situación de la refinería, cuál es su importancia. Véanlo, escúchenlo, coméntenlo y seguiremos hablando aquí. La modernización de la refinería Talara es una de las obras públicas de mayor envergadura en el Perú. Si bien desde hace varias décadas se habla de su imperiosa necesidad, es recién el 2014 que se dio inicio a este proceso. Sin embargo, transcurrido más de 4 años desde que empezó la obra, todavía hay quienes se preguntan si su construcción no es acaso muy onerosa. El presupuesto en algún momento estuvo en 5.400 millones, sin embargo, se redujo a 5.000 después de que se otorgó la buena prueba de las unidades auxiliares. Y en ese presupuesto nos mantenemos y ese presupuesto está dentro del promedio de las refinerías, de su categoría, de su complejidad. Y hay que tener presente una cosa, que dentro de los 5.000 millones hay 695 millones que son intereses por la parte del financiamiento. Contrariamente a lo que se puede pensar, más que una modernización, en realidad se trata de una nueva refinería. Pero, ¿de dónde sale el dinero? ¿De las arcas fiscales o de Petroperú? Petroperú ha puesto fondos propios y aparte ha emitido bonos y tiene un préstamo sindicado garantizado por CESE. Lo va a pagar a partir de que la refinería comience a funcionar, que estaría pagando el principal, ahora estamos solo pagando intereses y venimos cumpliendo fielmente con todos nuestros compromisos. Las pruebas son las clasificaciones de riesgo que tenemos que nos mantienen en un nivel alto. Desde el inicio de la obra hasta el momento se ha llegado a contratar directamente hasta 7.000 personas y 14.000 de manera indirecta. Por ello se habla de un gran proyecto de ingeniería. Hay números importantísimos que demuestran la complejidad y dimensión de este proyecto. Por ejemplo, hemos empleado para el concreto, durante la ejecución de obra, lo equivalente a 15 veces lo utilizado en el Estadio Nacional. Los cables eléctricos e instrumentación suman 5.000 kilómetros, es casi la distancia entre Lima y Montevideo. Las horas son utilizadas, más de 50 millones de horas hombre y contando. La estructura metálica, el peso de la estructura metálica equivale a casi 8 veces lo que pesa la Torre Eiffel de Francia. Siendo una obra de alta complejidad, se prevé una paralización temporal de funcionamiento. ¿Hay que preocuparse? Esta paralización, para empezar, estuvo dentro de los planes del proyecto, ¿no? ¿Y en qué consiste? Consiste principalmente en hacer las conexiones de la vieja refinería con la nueva refinería. Vale decir, a modo de ejemplo, es como si yo introduzco un carro, voy a hacer un cambio del motor, un cambio de anillos, lógicamente entra al taller, se planifica para que este vehículo deje de trabajar por un tiempo, le hacen los cambios respectivos y nuevamente sale del taller como si fuese nuevo. No es una emergencia, no es una falla, es un evento, como comento, que ha estado planificado dentro de lo que es la ejecución del proyecto en sí, para lo cual Petroperú tiene planes para mantener el suministro de atención del mercado a nivel nacional. Si bien Petroperú cumple este año 5 décadas de vida institucional, desde el gobierno de Fujimori se alejó de las operaciones de exploración petrolera. Por eso la preocupación de que tuviese las competencias necesarias para llevar adelante la modernización de la refinería Talara acorde a los estándares internacionales. Tenemos contratos con los 4 licenciantes más importantes del mundo, que son ExxonMobil, UOP, Axen y Haldor Topsoe, y ellos nos están acompañando en el proyecto conjuntamente con los EPCistas, que son empresas grandes. Tenemos una supervisión también de primer nivel y estamos trabajando con tecnología de punta, y la transmisión del conocimiento es otra de las ventajas que está dejando este proyecto para los jóvenes profesionales del Perú. No obstante las posiciones encontradas de políticos y expertos en la materia, el proyecto de modernización de la refinería Talara en su integridad tiene un porcentaje acumulado de avance del 73% que la convierte en una inminente realidad.
De acuerdo a nuestro cronograma, diciembre de 2020 debemos de estar terminando todas las pruebas e iniciando el arranque en el primer trimestre de 2021. Bien amigos, esta ha sido la primera entrega de nuestra visita. Alucinante realmente, nos hemos quedado sorprendidos con los avances. Bueno, ya vieron, está al 75%, hay locos todavía que dicen, ¡ay, ¿por qué no paramos la obra? Dios mío, bueno, qué ganas de jorobar. Esto es una realidad. La próxima semana tenemos, porque nosotros en nuestro formato, como ustedes saben, no tenemos como otros programas reportaje de 20 minutos, ¿no? Este es de 4 minutos, entonces nos queda chico. El próximo domingo pasaremos una segunda parte, más hablando del impacto social de esta importante obra de infraestructura que es una de las más grandes del Perú y Latinoamérica. Bien, ya está con nosotros la doctora Rosa Bueno del Ercari, presidente del Consejo de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Y la hemos invitado por 2 razones. Una, porque por una feliz coincidencia, el Consejo de Arbitraje cumple 25 años en un par de semanas. Pero además la otra no es una feliz coincidencia, es el hecho de que en las últimas semanas ha habido un escándalo tremendo en relación a los arbitrajes que han puesto en cuestión esta figura que era importante y que nació en 1992. Doctora, por favor, díganos, ¿por qué es importante el arbitraje? ¿Por qué se instituyó en 1992? Y empecemos hablando de lo bueno del arbitraje. ¿Cuál ha sido su contribución a el desarrollo económico del Perú? Muy buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación. Les quería comentar primero que, como tú dices, efectivamente el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio está celebrando 25 años. Son 25 años en que hemos acompañado como institución el crecimiento y el desarrollo de la inversión en el país. Como tú recordarás, a fines de los 90, el país quedó un poco complicado respecto a su cumplimiento internacional y venir a invertir en el Perú no era una decisión fácil. Cuando se inicia toda la apertura comercial y la búsqueda de inversiones, se utilizaron 2 herramientas que han demostrado ser muy eficientes. Una de ellas fue sin duda los convenios de estabilidad jurídica que garantizaban a los inversionistas que por determinado tiempo se les iba a respetar las reglas de juego, y además en esos contratos se incluyó una cláusula arbitral que permitía que cualquier discusión al respecto saliera del Poder Judicial y se discutiera ante un tribunal. Para que fuese más expeditivo. Para que fuese más expeditivo y efectivamente lo ha sido. La Cámara de Comercio, el Centro de Arbitraje tiene una estadística que me gustaría compartir con ustedes. Más del 70% de los procesos que se someten a arbitraje terminan con un laudo antes del año y medio, el 30% antes del año. Y el nivel de anulaciones de estos laudos es relativamente poco. Entonces, comparando estas cifras con las cifras que se tienen en el Poder Judicial, con las demoras de 3, 4 años, si terminan en una casación en la Corte Suprema, efectivamente es un instrumento eficiente y así lo ha demostrado en estos 25 años que se ha institucionalizado Ahora, en el país. hay 3 instituciones, para que el público entienda, que formales, digamos, que brindan este servicio de arbitraje: la Cámara de Comercio de Lima, la Universidad Católica y AmCham. Ahora, entiendo que ustedes han estado en 70% atendiendo los temas más bien privado-privado, pero últimamente como que se ha equilibrado la balanza y están 50-50 en el público-privado. ¿Por qué se ha manchado la figura? Hay los arbitrajes institucionales y los ad hoc. Entiendo, por lo que he leído, que los que han terminado en corrupción han sido los ad hoc, es decir, los que nombraba el Estado, digamos, a dedo. ¿Cuál es la diferencia, doctora, en pocas palabras, para que el público entienda, entre estas 2 arbitrajes? Perfecto. El arbitraje institucional, como su nombre lo indica, es un arbitraje que es administrado por algún centro de arbitraje debidamente constituido, con un local adecuado, con una infraestructura adecuada, que da un servicio de secretarías arbitrales, que son los que llevan el procedimiento, los expedientes. Y donde supongo que los árbitros son aleatorios, o sea, no se eligen a dedo, ¿o sí? En el arbitraje siempre los árbitros son elegidos por las partes. Ya. Las partes tienen esa potestad y esa es una de las ventajas que tiene el arbitraje. Imagínense, qué mejor para alguien que pueda elegir quién va a determinar en un proceso en el que se encuentra involucrado. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el arbitraje institucional y ad hoc?
La diferencia es la supervisión que da un centro de arbitraje, ¿no es cierto?, donde las partes pueden recurrir o puede haber una supervisión. De hecho, la información que hoy día existe sobre el número de arbitrajes, etcétera, es la información que tienen los centros arbitrales, porque nosotros, por ejemplo, Pero tenemos... es el institucional. Es el institucional. Porque la DOC no deja registro. Eso Sí. es el escándalo, ¿o no? Yo no creo que O sea, no hay cómo a ver, probar, no hay el histórico de los claro, resultados de pero los yo ad no hoc. creo que el arbitraje ad hoc sea malo per se. Ya. Yo creo que lo que tiene que existir es el arbitraje es bueno, tiene unas normas que se hacen entre privados, pero lo que ocurre es que cuando está en juego el dinero del Estado, siempre tiene que haber mucha transparencia y Claro, además tiene que haber una supervisión. Y el arbitraje ad hoc no permite efectuar esta supervisión porque son 3 árbitros elegidos por las partes que sesionan en una sede arbitral que puede ser una oficina, un estudio de abogados. ¿Qué ha pasado? No hay una Claro. institución. ¿Qué ha pasado en un restaurante también? O sea, ha habido casos. Ahora, hay Proba- cinco proyectos de ley que hablan del tema del arbitraje. Uno que dice, bueno, que solo se hagan los arbitrajes institucionales como los que hace la Cámara de Comercio. Hay otros que dicen que no, que pueden ser los dos, pero siempre institucionales. Y otros que ya se van al extremo, ¿no? Que lo dejen como está. Sí, yo creo que todas las crisis, y definitivamente ha ocurrido una crisis en el arbitraje, que no es por el arbitraje, sino por todo el contexto de corrupción que ha manchado muchas de las operaciones del Estado, hay que sacar un aprendizaje, hay Así que ver es. lo bueno que podemos hacer, y eso nos ha llevado a hacer reflexiones como la que usted propone. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Exacto. ¿Por qué no ha funcionado? ¿Y qué es lo que conviene, doctora? A Porque ver, el tiempo siempre es tirando en televisión. a ver, Y ¿qué usted es lo que sabe conviene? mucho el tema. ¿Qué conviene? Porque usted me conversaba la vez pasada, porque hemos conversado obviamente para poder invitarla, y no, yo no soy un experto, ni mucho menos, que si bien estas alternativas o estos proyectos de ley eran buenos, usted cree que no es necesario tampoco un proyecto de ley, que es necesaria una decisión política. Exacto. Los proyectos de ley pueden salir, pueden ser buenos, pero yo creo que aquí lo que tiene que haber es lo mismo que estamos haciendo los privados en esta materia. Hay que autorregularse. Creo que el Estado debe regresar a una política de cumplimiento. El Estado no cumple sus contratos, no cumple sus obligaciones, y eso definitivamente ha generado el nivel de litigios que hay. Pero no tenemos que esperar, o el Estado no tiene que esperar que el proyecto de ley que propone que todos los arbitrajes en que participe el Estado sean institucionales para hacerlo. Aquí lo que falta es una decisión política. El Estado es una de las partes y las partes deciden cómo quieren llevar su arbitraje. Podría muy bien el presidente del Consejo de Ministros dar una directiva diciéndole a todos los ministerios que de partir en adelante todas las cláusulas arbitrales que son incluidos en contratos con el Estado sean institucionales o que... Y que elijan, obviamente, Que elijan la o la institución, Cámara, efectivamente. o no, las otras dos alternativas que hemos exacto. dicho. No se trata de promocionar a la Cámara, que No, está no, haciendo no. bien su trabajo, y felicitaciones por los 25 años, por cierto. Muchísimas gracias, pero eso es importante. Hay instituciones arbitrales importantes en el país, la Cámara es una de ellas, pero dejarle las partes. Otra cosa que es importante es que no todas las controversias ni todos los contratos deben ir a un arbitraje como lo conocemos, ¿no? Con 3 árbitros, etcétera. Hay contratos de menor cuantía que deberían verse a través de herramientas menos sofisticadas, como una conciliación, que ya se ha incluido en el proyecto, en la ley de contratación con el Estado. Eso es importante porque el arbitraje es un arbitraje que es una justicia que es más costosa porque tienes que elegir árbitros, etcétera. Con los arbitrajes de menor cuantía, someterlos a un arbitraje en un tribunal arbitral estaría generando sobrecostos innecesarios al De Estado. acuerdo. Doctora, muchas gracias. Hemos hablado en estos minutos de manera clara, directa y breve, cosas que podrían habernos tomado días, por eso están de moda los TED Talk. Usted casi lo ha hecho hoy día en el programa. Muchas gracias y felicitaciones por los 25 Sí, años. antes de terminar, si me permite Sí. un minuto, le queríamos decir que Segundos, algunos nosotros segundos, en sí. el tema de autorregulación hemos trabajado muchísimo en temas de digitalización, transparencia, y a partir de la próxima semana vamos a lanzar el Faro de Transparencia. Estupendo. Esta va a ser una información para que todos los que participan en los temas arbitrales, incluyendo los periodistas, puedan ver quiénes son los árbitros, en qué tribunales ha participado, para custodiar todo lo que es el tema de evitar conflictos de interés y que las partes tengan la información suficiente para tomar decisiones adecuadas al momento de elegir
un árbitro, evidentemente el mejor a los intereses que se están discutiendo en ese arbitraje. Bien, estupendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya se nos fue el tiempo. Eso ha sido todo por hoy en el programa. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, 7 de la noche. Y no olviden repetición a las 11 por ATV+. Muchas gracias por su compañía.